Contábamos, la actividad económica en marzo registró un crecimiento de 6,4%. La producción de bienes, el comercio y servicios fueron algunas de las áreas que presentaron mayores incrementos en su actividad. Vamos a hablar de este tema, este dato que dio a conocer el Banco Central. Para eso estamos con el economista jefe de Itaú, Miguel Ricaurte. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Te sorprende el 6,4% entregado por el Banco Central? Nos sorprendió un poco. Nosotros estábamos esperando un crecimiento de 5%. Hay una base de comparación baja que ayuda, pero de todas maneras los datos fueron un poquito mejores de lo que esperábamos. Recordemos un poco eso. ¿Cuál era la base de comparación o la diferencia del IMACEC de marzo, en este caso del año pasado? Negativo, pero era bastante alto en términos de caída, ¿no? Claro, y más importante, hay que recordar que en febrero veníamos todavía viendo caídas en términos interanuales. Sí. El IMACEC se contrajo 2,2%, pero ahora cuando ya nos topamos con las primeras medidas de distanciamiento social del año pasado, se ve reflejado una aceleración del crecimiento interanual. Ahora, hay un tema, eso sí. Este IMACEC de marzo toma una parte de las cuarentenas ya masivas que se empezaron a definir a nivel nacional, no solamente en la región metropolitana. Así que hay que estar muy atentos a lo que va a ser el IMACEC de abril, ¿no? Que ahí podría haber un efecto bien potente con respecto a las medidas de cuarentena y de confinamiento. Correcto, y de hecho el comportamiento de los servicios entre febrero y marzo ya nos muestra un poquito lo que va a ser el mes de abril. Los servicios se contrajeron 3,6% ya en este IMACEC que conocimos. Fue lo que más aportó, digamos, a la caída del crecimiento mes contra mes y seguramente en abril se va a ver intensificado. Nosotros pensamos que una caída algo entre 4 y 5% mes contra mes es probable porque ya entramos, como tú dices, en esta parte más intensa de las cuarentenas a nivel nacional que vimos en abril. Ahora, y hago este contexto poniendo las cartas sobre la mesa, digamos, porque uno no se puede quedar, menos en estos tiempos, con el porcentaje, con el número completo, sino el por qué se llega a esto. Para hacerte la siguiente pregunta, ¿se ven visos, se ve una recuperación o más bien es una recuperación que, como sabemos, la economía depende de la situación sanitaria, depende de las medidas, aún no se puede dar por sentada? No, mira, yo creo que justamente apuntado a lo importante. Cómo va evolucionando la situación sanitaria es clave. Y lo clave es que ya en mayo estamos empezando a ver que poco a poco van saliendo algunas comunas de las cuarentenas, seguramente con el avance de la vacunación, con la mejora en los indicadores sanitarios. Ha habido una baja sostenida, si uno mira promedios de una semana en la cantidad de nuevos contagiados. No se puede descartar que en estas próximas semanas vayan saliendo más y más comunas de la cuarentena total a la fase 2. Todo eso va a ayudar a que mayo seguramente sea un mes mucho más robusto en términos de actividad. Así que el escenario de recuperación creo que sigue estando vigente y además viene acompañado obviamente de todas las medidas de apoyo a los consumidores que han estado saliendo, tanto las del Congreso como las del gobierno. Vamos a ese punto también. ¿Habrá un impacto del tercer retiro del 10% a tu juicio? ¿Lo ha habido en el primero, en el segundo? La pregunta es si en el tercero también tendrá el mismo efecto, pensando que la cantidad de personas empieza a disminuir en términos que puedan retirar estos fondos. Pero ha sido un catalizador justamente del consumo, de las compras. No solamente eso, pero obviamente ha tenido un impacto. Oh, indiscutiblemente va a tener un impacto, pero yo creo que va a ser menor. Como tú dices, son menos las personas que van a hacer este tercer retiro. En términos del monto total no va a ser muy distinto de lo que vimos, sobre todo en el segundo retiro, algo cercano a 19, 20 mil millones de dólares, pero lo van a retirar personas que probablemente tienen menos necesidad inmediata de hacer uso de esos recursos. Por lo tanto, no todo se va a ir al consumo, mucho volverá de nuevo a un tipo de inversión. Así que el impacto en términos de crecimiento va a ser más acotado, pero se suma a las otras medidas de apoyo y evidentemente ayuda también a la recuperación. Vuelvo a lo que fue este IMACEC de marzo, Miguel. ¿En qué sentido se están comportando los sectores? Yo estaba revisando el informe del Banco Central, dice que todos los sectores de la economía en términos de actividad tuvieron crecimiento, tuvieron un buen desempeño, pero imagino que aquí hay diferencia entre uno y otro, ¿no? Sí, efectivamente. Siguió siendo el comercio el que lideró el crecimiento en el sentido de que fue el que más creció en términos de interanuales. Pero hay que recordar, cuando partieron el año pasado las cuarentenas, el comercio no estaba preparado para operar remotamente como lo está ahora. Entonces, esta mejora de 20% en términos de interanuales más bien refleja que el año pasado no había el conocimiento ni la logística implementada para las ventas online, por ejemplo. Servicios también tuvo un desempeño bueno, la industria tuvo un desempeño bueno, como tú dices, todos crecieron. Ahora, en el margen, en el comportamiento del crecimiento mes contra mes, ahí es donde vemos las diferencias importantes. Insisto, servicios todavía está desproporcionadamente afectado por las cuarentenas. Evidentemente, restaurantes, hoteles, todo esto no puede operar en cuarentena y ese es el que más cayó y el que más le restó actividad y dinamismo al crecimiento en el margen.
¿Cuánto peso tiene servicios, el sector servicios como sector macro en la economía chilena para entender también cuando hablamos de que es uno de los puntos más bajos en términos de la economía producto de la crisis sanitaria? Mira, depende cómo uno lo mida en términos de actividad o en términos de empleo, que son obviamente los dos factores importantes, y esto vinculando a los datos de mercado laboral que conocimos el día viernes. Ahí servicios tiende a acaparar casi 2/3 del empleo y por lo tanto en la medida en que venga rezagado en la recuperación, que es lo que estamos viendo todavía y que lo ha dicho el propio Banco Central en el IPOM, vamos a seguir viendo, por ejemplo, un mercado laboral que va reaccionando con un retardo respecto a la recuperación económica, puesto que el consumo viene bastante robusto, no obstante que el empleo sigue estando deprimido. Ahora, hay un impacto, y vuelvo al 6,4%, que hay que ponerlo en su justa medida, base de comparación, día hábil más en este marzo, que obviamente no es para bajar las buenas noticias, pero de todas maneras para poner en el contexto de que nos falta mucho por avanzar. En ese punto, ¿cómo ha reaccionado o cómo podría reaccionar también el mercado laboral ante estas cifras de crecimiento? Y como tú dices, de que aún la recuperación es algo que se ve, quizás se ve más afectada, más que quizás, de todas maneras se ve afectada por las medidas de confinamiento, pero de todas maneras está presente. Mira, ese es un muy buen punto, y haciendo nuevamente referencia a los datos del INE del día viernes de mercado laboral, en el margen, en el primer trimestre, como reporta el INE, siguió habiendo una mejoría en el mercado laboral, más lenta que en los cuarto trimestre del año pasado, pero donde se ven cosas importantes, por ejemplo, es que el empleo asalariado privado creció bien poco, no se movió mucho del cuarto trimestre al primero. Yo creo que eso está reflejando que todavía el sector privado está preocupado por la incertidumbre que hay, obviamente por el avance de la situación sanitaria, seguramente también noticias en el ámbito político detienen este ímpetu de recuperación del crecimiento del empleo. Entonces, insisto, las medidas de apoyo están ayudando a que los consumidores puedan salir a consumir. Ese crecimiento 20% registrado hoy día para el dato de marzo muestra justamente que hay impulso, pero el mercado laboral, ya una cuestión más estructural de recuperación, viene con un poquito de retardo, y seguramente hasta que no veamos, por ejemplo, reaperturas más sostenidas en el tiempo de la economía, esperemos que con estas nuevas vacunas que llegaron, que podemos seguir avanzando en este proceso de vacunación del que Chile está liderando América Latina por lejos, podamos también empezar a ver que el sector empresarial retome esas contrataciones, sobre todo en los servicios que requieren presencialidad, restaurantes, hoteles, ese tipo de rubros que no se pueden hacer a distancia. Hay sectores que, Miguel, fueron determinados o definidos en este caso como esenciales desde el principio de la pandemia. Uno de estos es la minería, y lo pongo también en la conversación porque al ser esencial no ha dejado de producir. Eso es una buena noticia para el sector. Sin embargo, en los últimos IMASEC hemos visto cómo se ha ido contrayendo la actividad. ¿Qué pasa en esta ocasión? ¿Sigue la minería pensando que muchos dicen, bueno, pero con los altos precios del cobre, $4, por sobre $4 la libra, le va muy bien, pero finalmente también hay un tema de producción que puede ir afectando? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo han visto? Mira, mirando un poquito el año pasado, efectivamente, mirando los precios del cobre, la recuperación de China, que es el principal mercado, la minería tuvo un muy buen desempeño hasta el tercer trimestre, y de hecho pareciera ser que las operaciones mineras cumplieron cuotas de producción, y hubo algo de relajamiento el cuarto trimestre, no obstante que la economía se reaperturó. Partimos un poquito débiles, pero de hecho este IMASEC mostró un crecimiento de la minería mes contra mes. Minería fue de los pocos sectores que tuvo crecimiento, y seguramente, como tú bien dices, estos altos precios del cobre están volviendo a incentivar y, digamos, empujar la producción. Obviamente, con 85% de la población en el pic de las cuarentenas bajo restricción, las operaciones mineras deben haber sentido algo de efecto, por ejemplo, en los cambios de turnos de sus trabajadores que les impidieron mantener un ritmo más alto de producción, pero no ha sido de ninguna manera malo. Hubo un bache, digamos, al final del año pasado, pero ha retomado algo de dinamismo. El precio alto del cobre seguramente es un incentivo a mantener esa dinámica. Tú has comentado, Miguel, en esta conversación las medidas económicas del Ejecutivo, del Gobierno, que también tienen un impacto finalmente en sectores como el comercio. Hablábamos también del retiro del 10%. Te pregunto por lo que se podría venir: renta básica universal de emergencia, eventualmente también una reforma tributaria, es lo que se ha discutido en estos puntos comunes, digamos, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Para algunos eso es una buena noticia, pero tiene un pero, que es la incertidumbre que genera hacia adelante, especialmente cuando hablamos de reforma tributaria. ¿Cómo se analizan también esos nuevos elementos que se empiezan a incorporar en un país que necesita dinero para las familias que están desesperadas, pero que de todas maneras tiene que ir cotejando los beneficios contra los riesgos, digamos?
Mira, la discusión debería estar justamente centrada en este último punto que tú topas. Deberíamos estar midiendo beneficios con riesgos. No estoy seguro cómo está ocurriendo esa discusión a puerta cerrada, pero Sí. de todas maneras ese es el foco que deberíamos tener indiscutiblemente. Y además hay que separar la ayuda de emergencia, que seguimos necesitando tenerla porque todavía no estamos pudiendo operar regularmente. Pensemos, por ejemplo, que el empleo por cuenta propia no puede operar si es que hay cuarentenas, entonces hay familias que van a seguir necesitando ayuda por varios meses más seguramente, así que es necesario tener un paquete ahí de ayuda, pero como tú dices, no debemos descuidar por ello el entender que estas medidas de corto plazo que son necesarias pueden tener costos en el largo plazo que pueden ser, deben ser sopesados con el beneficio de las medidas y por lo tanto esperemos que la discusión vaya reencauzándose hacia un análisis costo-beneficio, digamos, racional y sobrio, que es el que deberíamos estar viendo en esta coyuntura. Miguel Ricaurte, como siempre, muchas gracias por acompañarnos para analizar este dato que entregó el Banco Central del IMASEC de marzo. Que esté muy bien.